¿Alguna vez te sentiste herido por lo que otros dijeron de vos? Es normal. Todos lo hemos sentido. Las palabras pueden ser como cuchillos cuando las dejamos entrar. Pero hoy quiero invitarte a pensar distinto. A ver ese dolor como una oportunidad. Porque en el camino budista, ignorar no es huir. Ignorar es elegir conscientemente a qué darle poder. Buda enseñó que no podemos evitar las críticas, pero sí podemos evitar convertirlas en cadenas. Cada vez que alguien te juzga, te etiqueta o te señala, te está mostrando algo. Pero no de vos. De ellos. Te muestra sus propios miedos, su propia confusión, su propia lucha interna. ¿Y sabes qué? No necesitas hacerte cargo de eso. Ignorar las críticas no significa endurecer tu corazón ni fingir que no te importa. Significa reconocer que esas palabras no te definen. Que vos no sos lo que otros dicen. Sos mucho más. El verdadero poder no es responder ni defenderte. El verdadero poder es el silencio. Es caminar sin detenerte cada vez que alguien grita tu nombre desde atrás. Es sonreír por dentro, sabiendo que nadie afuera puede determinar quién sos. Hoy quiero enseñarte. El poder de ignorar sin odio. El poder de callar sin miedo. El poder de seguir sin cargar el peso que otros intentan darte. Porque cuando aprendes a ignorar, te liberás. Ahora tal vez estés pensando, sí, suena bien, pero ¿cómo hago para no sentirme mal cuando me critican? La respuesta no es evitar sentir. El camino del budismo no es reprimir emociones, sino entenderlas. El problema no es la crítica. Es lo que vos haces con esa crítica dentro tuyo. Cada vez que alguien habla mal de vos, imagínate esto, como si te ofrecieran un paquete. Una caja llena de palabras. Podés aceptarla o podés no tomarla. Cuando reaccionás, cuando te sentís mal, cuando te defendés, es porque tomaste esa caja y la abriste. Pero si no la recibís, ese peso no te pertenece. Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego. Incluso del apego a la opinión ajena. Creemos que somos lo que otros piensan. Pero eso es solo una ilusión. Si 10 personas hablan de vos, cada una tiene una versión diferente de quién sos. Entonces, ¿por qué darle poder a algo tan inestable como la opinión externa? Cada crítica es un espejo roto. Refleja partes distorsionadas. Y vos no sos ese reflejo. Vos sos el cielo detrás del espejo. Sos el espacio libre y claro que existe más allá de cualquier palabra. ¿Querés saber cómo se entrena esto? Observando. No reaccionando. La próxima vez que alguien te critique, no respondas de inmediato. No expliques. No intentes convencer. Solo observa. Sentí el impulso de responder y déjalo pasar. Eso es entrenamiento mental. Eso es calma. Eso es poder real. El silencio que nace de la comprensión no es debilidad. Es una declaración. Yo no necesito validación ni aprobación. Yo me pertenezco. Y cuando realmente entendés esto, las palabras ajenas ya no duelen. Porque dejan de tener dueño. Hay algo que muchos no entienden. Ignorar las críticas no es indiferencia, es sabiduría. No es que no te importe lo que dicen. Es que ya no necesitas responder a todo. Cuando reaccionás a cada crítica, es como si abrieras la puerta de tu casa a cualquiera que golpee. Y no todos merecen entrar. El Buda enseñó el noble silencio. No como un escape, sino como una respuesta consciente. Cuando te callás por dentro, no es resignación. Es una decisión. Decidís no ser esclavo de las opiniones ajenas. Decidís no cargar palabras que no nacieron en tu corazón. ¿Y sabes lo más liberador? No necesitas cambiar a nadie. Las personas seguirán hablando. Seguirán juzgando. Es su naturaleza. Pero vos podés ser diferente. Vos podés ser el lago que no se agita ante una piedra.
Deja que la piedra caiga, y el agua se calmará sola. Cada vez que ignores una crítica sin rencor, estás entrenando tu mente. Estás fortaleciendo tu centro. Estás construyendo un espacio interno donde nadie puede entrar sin tu permiso. Al principio duele. Es normal. Es el ego el que se resiste. El ego quiere defenderse. Quiere tener razón. Pero la calma es más fuerte que el ego. Y cuando elegís el silencio interno, elegís la paz. Pensá en esto. Cuando alguien te critica, está hablando desde su historia, desde su dolor, desde sus limitaciones. No tiene nada que ver con vos. Entonces, ¿por qué hacerte responsable de lo que no es tuyo? Hoy te invito a practicar el desapego más difícil, el desapego de la imagen que otros tienen de vos. No sos esa imagen. Sos mucho más. Y cada vez que ignores una crítica, te vas a sentir un poco más libre. Hay una historia en las enseñanzas budistas que dice así: un discípulo fue a ver al Buda y le preguntó cómo podía liberarse del dolor que sentía cada vez que alguien lo criticaba. El Buda lo miró con compasión y le dijo: si alguien te ofrece un regalo y vos no lo aceptás, ¿a quién pertenece ese regalo? El discípulo respondió: a quien intentó darlo. Y el Buda sonrió: entonces, no aceptes lo que no es tuyo. Cada crítica es un regalo que no necesitas aceptar. Las palabras que otros lanzan hacia vos no tienen poder, hasta que vos se lo das. Esa enseñanza puede parecer simple, pero es profunda. Porque ignorar la crítica no es desconectarte del mundo. Es elegir con sabiduría qué permitir dentro tuyo. Y acá está la clave. El verdadero poder de ignorar las críticas no está en cerrar tus oídos, sino en abrir tu conciencia. Escuchar sin absorber. Ver sin identificarte. Sentir sin perder tu centro. Cuando dejas de defenderte, algo mágico sucede. Empezás a entender. Te das cuenta de que las críticas muchas veces hablan de la otra persona, no de vos. Quizás te critican porque sienten envidia. O porque se sienten inseguros, o porque no entienden lo que haces. En ese momento, surge la compasión. Y cuando aparece la compasión, el peso desaparece. No necesitas pelear. No necesitas explicar. Solo necesitas ver con claridad. Esa claridad es el poder de la mente entrenada. La mente que sabe observar sin apegarse. Recordá siempre esto. No es lo que dicen de vos lo que te daña. Es lo que vos crees sobre esas palabras. Cambia la creencia y cambiará tu realidad interna. El Buda no respondió a las críticas. Enseñó con su calma. Y vos podés hacer lo mismo. Ahora quiero que imagines algo. Estás caminando por un sendero tranquilo. De repente, escuchás voces a lo lejos. Voces que te critican, que te juzgan, que intentan detenerte. En ese momento tenés dos opciones: detenerte a discutir o seguir caminando en paz. La mayoría elige discutir. Se detiene. Pierde energía. Olvida hacia dónde iba. Pero vos podés elegir distinto. Cada vez que respondes a las críticas, te estás desviando de tu camino. No es una prueba para ver cuánto resistís. Es una oportunidad para ver cuánto confías en vos mismo. Cuando tu corazón está seguro de lo que sos, ya no necesitas convencer a nadie. No necesitas justificar tu existencia. En el budismo, esto se llama desapego del reconocimiento. El desapego no es rechazo. Es libertad. Es saber que podés caminar sin depender de la mirada ajena. Que tu valor no cambia según lo que otros piensen. Ahora, te propongo un ejercicio práctico. Cuando alguien te critique, mentalmente decí esta frase: te escucho, pero no te pertenezco. Y seguí caminando. Vas a ver cómo esa pequeña acción empieza a crear espacio dentro tuyo. Un espacio donde el ruido externo ya no penetra. Ignorar las críticas no es frialdad. Es autocuidado. Es proteger tu paz mental. Es honrar tu camino. Recordá algo muy importante: quien más te critica, suele ser quien menos se comprende a sí mismo.
Y vos no necesitas cargar la confusión ajena. El poder de ignorar es el poder de volver a vos. De dejar el ruido afuera. De caminar sin peso. Cuando entendés esto, las críticas se convierten en viento. Las sentís, pero no te mueven. Seguí avanzando. Sin explicaciones. Sin culpas. Sin detenerte. Quizás te preguntes, ¿pero no es malo ignorar lo que otros dicen? ¿No debería preocuparme por lo que piensan? Y la respuesta es simple, depende. Depende desde donde escuchás. Si escuchás desde la inseguridad, cualquier palabra te lastima. Si escuchás desde la conciencia, las palabras pasan y vos permaneces. El problema no es la crítica. El problema es cómo te aferrás a ella. Pensalo como un tronco flotando en un río. Si lo agarrás, te arrastra. Si lo soltás, sigue su curso y vos quedás en calma. Buda enseñó, tu mente será como el agua tranquila, cuando dejes de querer atraparlo todo. Cuando ignoras las críticas, no estás rechazando el aprendizaje. Estás eligiendo desde dónde aprender. No aprendes desde el dolor de sentirte juzgado. Aprendes desde el silencio que observa sin apego. ¿Querés saber cuándo estás avanzando en tu práctica? Cuando alguien te critica, y tu primer impulso ya no es responder, sino respirar. Ignorar es un arte. Y como todo arte, necesita práctica. Cada vez que te niegues a cargar con el peso de una crítica, tu mente se hace más fuerte, más liviana, más libre. Hoy te invito a entrenar esto. No se trata de repetir frases ni de simular indiferencia. Se trata de conectar con tu centro, con ese espacio donde las voces externas ya no definen quién sos. Recordá, nadie afuera tiene poder sobre vos, salvo que vos le entregues ese poder. Y cada vez que ignorás una crítica, lo estás recuperando. No sos lo que otros dicen. Sos lo que vos recordás ser cuando el silencio te abraza. Ahora quiero que reflexiones en algo más profundo. ¿Por qué te duele tanto la crítica? Porque, en el fondo, querés ser aceptado. Todos buscamos aceptación. Todos deseamos que nos valoren, que nos quieran, que nos comprendan. Pero el error es buscar esa aceptación afuera. El Buda enseñó que la verdadera libertad nace cuando soltás la necesidad de aprobación externa. Porque mientras necesites que alguien te valore, seguirás siendo prisionero. Cada palabra crítica que escuchás es como una puerta. Podés abrirla y entrar en el sufrimiento, o podés dejarla cerrada y seguir tu camino. Ignorar las críticas no es cerrar el corazón. Es abrir la conciencia. Recordá esto, las personas critican lo que no entienden. Lo que no pueden controlar. Lo que los incomoda. Muchas veces critican tu luz, porque refleja su oscuridad. No es tu problema. No es tu responsabilidad. Cuando el Buda fue insultado, no se defendió. Simplemente observó. Sabía que las palabras del otro no lo definían. Él ya sabía quién era. Y eso es lo que te propongo. Que empieces a recordar quién sos. No el personaje que intentas ser. No la imagen que otros formaron de vos. Sino lo que realmente sos, calma. Espacio. Conciencia. Cada crítica que dejes pasar es un paso más hacia esa verdad. Y cada silencio que mantengas es una victoria invisible sobre el ego. No te detengas. No expliques. No intentes convencer. Ignorar las críticas es elegir tu paz por encima de tu orgullo. Y el día que logres eso, aunque sea por unos minutos, vas a sentir lo que significa la verdadera libertad interior. Hoy, después de todo esto, tal vez estés entendiendo algo. El verdadero poder no es el poder de imponerte ni de callar a los demás. Es el poder de no cargar con lo que no te pertenece. Es el poder de elegir el silencio cuando tu ego te grita que reacciones. Y quiero que recuerdes algo muy importante. Cada crítica que otros hagan sobre vos, habla más de ellos que de vos. No permitas que las heridas ajenas se conviertan en cadenas dentro tuyo. Cada vez que alguien te juzgue,
Deja que sus palabras caigan al suelo, como hojas secas. No es tu tarea recogerlas. No es tu tarea cargarlas. Ignorar las críticas no es un acto de indiferencia. Es un acto de amor propio. Es decirte a vos mismo, mi paz es más importante que cualquier opinión. Y desde ese lugar, camina. Camina con calma. Camina en silencio. Pero no te detengas. A partir de hoy, cada vez que escuches una crítica, recordá esta enseñanza: no tengo que aceptar ese regalo. No me pertenece. No define quién soy. Deja que los demás hablen. Deja que los demás piensen. Vos concéntrate en tu práctica, en tu crecimiento, en tu calma. El Buda nunca pidió silencio afuera. Pidió silencio adentro. Y ese silencio es tu poder. Gracias por escuchar este mensaje. Ojalá hoy hayas recordado lo más importante: nada que venga de afuera puede quitarte tu paz interior, a menos que vos se lo permitas. Y cuando ignorás desde la conciencia, ya no es ignorar. Es comprender. Nos vemos en el próximo camino.